Buenos días para todos. Rogamos a Dios que se encuentren bien en sus hogares en compañía de sus seres queridos. Levantamos nuestras oraciones para que nuestro Padre Celestial bendiga sus hogares y los llene de paz, tranquilidad, amor y armonía. Y que aún en estos tiempos su diestra nos sustente y nos ayude en todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27, donde vamos a encontrar una de las historias del apóstol Pablo, el cual tenía que ser presentado ante el César. Fue llevado por el ejército en una nave, pero al estar en alta mar, una tempestad vino sobre de ellos y tuvieron miedo y empezaron a tratar de salvar sus vidas y de no perecer. Pero el apóstol Pablo se dirigió hacia ellos revelándoles que el ángel de Dios se había presentado ante él y le había dicho que ninguno de los que estaban en la barca ni él mismo iban a morir, porque tenía que cumplirse el propósito. Esto lo encontramos principalmente en los versículos 22 al 23 de este libro de Hechos, capítulo 27. Y vemos en este pasaje cómo el apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias, a los que están a su alrededor les empieza a decir que tengan buen ánimo, que confíen, que estén tranquilos. Algo que es asombroso es que tal vez muchos de los que estaban con él en la barca ni siquiera conocían a Dios, por lo menos no de la manera en que él lo tenía presente. Y aún así, el mensaje que les da de tener buen ánimo es para todos. Y vemos más adelante cómo no solamente atraviesan la tempestad, sino que la tormenta hace que el barco naufrague. Y previo a esto, el apóstol Pablo les dice que coman porque estaban como muy ansiosos, muy desesperados. Y entonces él les dice: coman, fortalezcanse, porque ni aun uno solo de sus cabellos perecerá, por la palabra y la confianza que él tenía en la promesa de Dios. Finalmente vemos en los últimos versículos, principalmente en el 44 de este capítulo 27 del libro de los Hechos, cómo todos, a pesar del naufragio, se salvaron. Esto viene a nuestro corazón y a nuestra mente de parte de Dios, porque hemos estado viviendo una temporada de tempestad, una temporada que no ha sido agradable y sobre todo que ha estado llena de muchos altibajos, de situaciones difíciles, de situaciones comprometidas para cualquiera de nosotros, ya que de una o de otra manera puede traer o ha traído preocupaciones. Puede ser en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro bienestar, en la estabilidad familiar, en la convivencia con las personas que nos rodean, en fin. Sea cual sea la situación, a veces pareciera que nos encontramos en medio de una tempestad, y más aún cuando no podemos huir de ella, como es el caso de este encierro por causa de la pandemia. Pero todavía más asombroso al ver este pasaje, nos muestra que no solamente vino la tempestad a la vida del apóstol Pablo, sino algo todavía mayor, que fue el naufragio. El naufragio en medio del cual la barca en la que iban fue destrozada y seguramente todos los que estaban en ella tuvieron ese temor de que el mar iba a acabar con sus vidas. Sin embargo, seguía viva la promesa del Dios Altísimo de que ninguno perecería, ni aun uno solo de sus cabellos, como fue dicho por el apóstol Pablo, ya que él mismo en este pasaje vemos que él dice que confía en la palabra que le ha sido dada por el ángel, porque viene de parte del Dios en quien él cree. Este mismo Dios es en el que confiamos todos y cada uno de nosotros, que tiene diversas promesas para nuestras vidas. Una de las mayores es que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aún en medio de las circunstancias y aún en medio de las tempestades. Y sobre todo, aún y cuando viniese el naufragio, Él está con nosotros. Ahora vendrán tiempos de cambio según lo han anunciado las autoridades. Y esto no significa que se ha acabado el coronavirus, que han encontrado una cura o una vacuna. Significa que saldremos a las calles en medio de, más allá de la tempestad, del naufragio. Porque si antes tratábamos de cuidarnos y protegernos a través del encierro, de no tener mucha convivencia con otras personas en las calles,
en los lugares donde vamos a frecuentar, sean de trabajos, de escuela, de reuniones, etc. Ahora que se abra la posibilidad de volver a salir a las calles, tendremos que estar en la etapa de ese naufragio, porque el naufragio, a diferencia de la tempestad, es una cosa todavía mayor. Por lo menos en la tempestad, el apóstol Pablo y los que iban con él se encontraban dentro de la barca. Te debe de reflejar esto como si te encontraras dentro de tu casa. Está la tempestad, pero tienes un refugio. Pero en el momento del naufragio, la barca fue destruida, es decir, ya no tienes ese lugar de refugio, que en este momento sería tu hogar o tu casa donde te encuentres resguardado. Y tendrás que enfrentarte ahora a las calamidades de estar en el mar, sin esa protección, sin esa seguridad. Sin embargo, aún en medio de eso, el apóstol Pablo mantuvo firme su fe en la promesa de Dios. Y vamos a ver versículos más adelante, como ya lo escuchamos, en el cual unos pudieron nadar, otros se afianzaron de maderos. Sin embargo, de una o de otra manera, ninguno de ellos pereció, todos vivieron. Y hoy, día con día, vemos alrededor del mundo que las autoridades mencionan que se siguen incrementando las cifras de contagiados y de muertos por causa del coronavirus. Sin embargo, esto no debe de infundir temor alguno en nosotros. Por eso la palabra que Dios tiene hoy para nuestras vidas es ánimo. Tengamos buen ánimo a pesar de que la cuarentena se levante. Tengamos buen ánimo a pesar de que ahora vamos a tener que estar en medio del mar. En medio del mar significa rodearte de personas que posiblemente estén contagiadas sin saberlo. Buen ánimo en medio del mar, a pesar de que por más medidas de seguridad que trates de implementar, pudieras llegar a contagiarte. Hemos oído testimonios de diversas personas que dicen que se han mantenido totalmente aisladas y aún así se enferman, que han guardado las medidas de seguridad y que aún así se contagian. Esto nos lleva a pensar que más allá de extremar precauciones en lo natural, debemos de mantenernos con la seguridad de que quien nos protege es el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor y de nuestros hogares. Es Dios el único con la capacidad de protegernos y cuidarnos en la tempestad y en el naufragio, manteniéndonos vivos, sanos y a salvos, para que ni siquiera uno solo de nuestros cabellos sea tocado por esta pandemia. Por eso, amados, yo los invito a que desde hoy y en adelante mantengamos firme nuestra fe como lo hizo el apóstol Pablo, que más allá de dejarnos llevar por los temores infundados de malas noticias o de noticias falsas o de noticias alarmistas, nosotros leamos constantemente la palabra de Dios, porque por medio de ella nuestra fe se alimentará, como pidió el apóstol Pablo que se alimentaran tanto los soldados como los esclavos que iban en la barca junto con él. Tenemos que alimentarnos para mantenernos sanos, pero también tenemos que alimentar nuestro espíritu para mantener esa sanidad espiritual, esa fortaleza que vamos a necesitar no solamente para salir a las calles, sino para salir a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque seguramente en los tiempos postreros a muchos se les empezará a olvidar lo que han vivido, se les empezará también a olvidar que levantaron sus rostros, sus ojos y sus manos hacia el Creador para clamar misericordia y pedir que no se enfermaran o que fueran librados de la muerte o de la enfermedad, y volverán a sus rutinas, a sus hábitos, tradiciones y costumbres. Sin embargo, para nosotros, la nueva normalidad no debe representar volver a los usos y costumbres que teníamos anteriormente. Para nosotros la nueva normalidad debe de llevarnos a impulsarnos, a levantarnos y a dejar de estar pensando que por ir simplemente los domingos a congregarnos, por escuchar alabanzas o a veces escuchar una predicación, ya estamos fortaleciéndonos en el Señor. Nuestra relación debe de crecer, debe de animarse a ir más allá de lo que hemos estado viviendo. Lamentablemente, a veces hemos cometido errores como el profeta Elías, que a pesar de haber visto tantos milagros, cuando escuchó la amenaza de que iba a morir por medio de las palabras de Jezabel, salió huyendo y se escondió en una cueva. Y pareciera que hoy los que creemos en Jesús queremos permanecer escondidos en esas cuevas. No es una invitación a tentar a Dios como algunos lo piensan.
Tampoco es una invitación a desobedecer a las autoridades. Es una invitación a que tengas la fe y el ánimo de creer que estés donde estés y hagas lo que hagas, tu vida solo está en las manos de Dios y que pueden venir miles y miles de pandemias, de catástrofes, de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de plagas. Sin embargo, ninguna llegará a ti si estás bajo el refugio del Altísimo, si no es la perfecta y agradable voluntad de Dios para enseñarte algo. Pero aun cuando pasare alguna tempestad o naufragio, Dios no pondrá sobre ti más de lo que no puedas resistir, de tal manera que estés donde estés, no pongas tu confianza en los medios de comunicación, en lo que dicen las autoridades, en la posibilidad de una solución a esta pandemia. Siempre pon tu confianza en las manos de Dios, porque solo en Él hay salvación, hay sanidad, hay protección y hay provisión. Hoy quiero dejarte con esa reflexión en tu mente y en tu corazón, para que en cuanto tengas que salir a las calles, en lugar de prender el radio, en lugar de ver la televisión, en lugar de escuchar las noticias que solamente van a llevar a provocarte el temor y el miedo, abras tu Biblia, leas, escudriñes en ella, alabes a Dios, pongas tu andar y tu caminar, tus entradas y tus salidas en su perfecta voluntad, la cual es agradable, la cual es buena y siempre te protegerá todos los días de tu vida. Hoy vienen tiempos de cambio y en estos tiempos de cambio también creo y considero que la Iglesia de Jesucristo tiene que levantarse con poder para que las señales que fueron establecidas por Jesús comiencen a seguirnos. Y como en aquellos tiempos Jesús imponía manos sobre los leprosos, siendo una enfermedad que no tenía cura y que era altamente contagiosa, y sin embargo Jesús ni se enfermó, ni se contagió, ni de lepra, ni de ninguna otra enfermedad. Algunos podrán llegar a pensar, pero es que Él era Jesús. Quiero llevarte también a este pleno conocimiento en tu espíritu. Al igual que Jesús, si has confiado en que Él resucitó de entre los muertos y que es el Hijo de Dios, tú también eres un hijo de Dios. También te han sido dadas autoridades para imponer manos sobre los que están enfermos. Y esto significa que al hacerlo, tú no enfermarás, sino que ellos son los que sanarán. No quiero que vayas a los hospitales a imponer las manos sobre los enfermos de COVID o sobre las personas que te encuentres en las calles, pero quiero llevarte a meditar en la parte medular de la enseñanza del Maestro, y es que si confías en Él, nada te pasará, porque al igual que Él, podemos hacer cosas maravillosas en esta vida, en este tiempo, pero debemos de tener la confianza y la seguridad de que así será. Si dudas, si tambaleas, mejor no lo hagas, porque corres el riesgo de ser avergonzado, como aquellos varones que trataron de echar fuera demonios y que no eran conocidos por estos demonios y salieron huyendo desnudos. Por eso es que a lo único que yo te aliento es a que tengas ánimo en este nuevo tiempo en el cual volveremos a salir, volveremos a reunirnos, volveremos a encontrarnos. Ánimo, hermanos, ánimo a los que están escuchando este mensaje, porque solamente la voluntad de Dios puede permitir que te sucedan cosas. Y aun cuando te sucedan, aun cuando estés en la tempestad o en el naufragio, no perecerás hasta que no sea tu tiempo, hasta que no sea el Señor el que te llame a cuentas. Tu vida no depende de una pandemia, ni de dictámenes médicos, ni mucho menos de actos de autoridad. Tu vida depende de nuestro Altísimo Padre Celestial. Solo en Él y solo por Él estaremos seguros en este tiempo y en los tiempos que puedan venir. ¡Ánimo! Un abrazo para todos y disfruten de sus seres queridos. Bendiciones.